Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí, gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo en que este espacio libre continúe. Empezamos. Castellón Confidencial. Y es momento de analizar cuestiones, casos, cosas que han sucedido en las últimas horas. Y una tiene que ver con un personaje al que todos conocen, Revilla. ¿Se acuerdan del presidente de Cantabria cuando dijo esto? El miércoles a las 7:20, cuando me estaba afeitando, me sonó el móvil y era la delegada del gobierno de Cantabria que me comunicaba que a las 7:30 iban a entrar en la Consejería de Obras Públicas. Esto que es un delito, llegó a fiscalía, le hicieron declarar, él dijo que se había equivocado, que igual eran las 10:15, y la delegada del gobierno que seguro que eran las 10:15, es decir, que no había advertido al presidente de la comunidad que la Guardia Civil estaba a punto de entrar a una de sus oficinas para registrarla e imputar y detener a cargos. Se ha dado carpetazo al asunto sin ni siquiera comprobar las llamadas telefónicas del móvil de uno y de otro. Que se ha dado un carpetazo político al asunto. Pero esto nos ha puesto el foco en ella, en quién es Ainhoa Quiñones. Y es un personaje, ¿eh? La delegada del gobierno en Cantabria fue colocada en el cargo hace poco más de 2 años por Sánchez por ser quien es. ¿Y quién es? Pues la nuera de Félix Tezanos, la nuera del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué méritos tiene para llegar ahí? Hombre, pues principalmente ser la nuera de Félix Tezanos, porque en su repaso profesional vemos verdaderas barbaridades. Por ejemplo, se creó una plaza ad hoc para ella en la Universidad de Cantabria, plaza que no existía antes, por ser quien es. Y quizá lo más grave de todo, esa endogamia universitaria, hizo que su tesis doctoral se aceptara cuando fue un plagio. Pero un plagio reconocido por todo el mundo. Plagió un artículo publicado 14 años antes por los economistas Lorenzo Scott y Miguel Ángel Martín Galindo. Y las 200 palabras del artículo íntegras están en su tesis como si fueran suyas. Es decir, que plagio en la tesis, plaza a medida en la Universidad de Cantabria, y nuera de Félix Tezanos. El resultado es delegada del gobierno en Cantabria, claro que sí. ¿Cómo no va a avisar esa delegada del gobierno a su amigo Revilla y colaborador que la Guardia Civil está a punto de entrar en las oficinas para registrarlas? Esta endogamia de la política es la que algún día debería terminar. Nadie pone en duda su valía,
pero con los datos que ofrezco, más de uno cree que no debería ocupar ese cargo. Y esto era la gota que colma el vaso, avisar al amigo de que la Guardia Civil va a entrar que tiene 10 minutos, para destruir papeles, que tiene 10 minutos para llamar a quien quiera y decir, chicos, cerrad tal puerta o tal otra. Muy parecido a lo que ha ocurrido con Tito Berni en el Congreso de los Diputados. Jamás en la historia de la democracia la policía ha tenido que registrar un despacho de un diputado en el Congreso. Jamás. Tito Berni fue el primero, pero ya se encargó Meritxell Batet que lo hiciera con casi un mes de retraso, por si había que limpiar algo. Estas formas más propias de familias mafiosas que de políticos elegidos son las que tenemos hoy en España. Yo espero que algún día esto que les cuento sea imposible, porque nadie debería soportarlo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. El balance de criminalidad del año 2022 destaca un delito por encima de muchos. Las violaciones han aumentado en España. Hablamos de ese dato y otros con Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. El Gobierno ha presentado el balance de la criminalidad del año 2022. Y nuevamente nos volvemos a encontrar con los mismos problemas. Nos dicen que la criminalidad creció en España un 18, un 20% con respecto al año 2020 y que han aumentado, y eso es lo más preocupante, las violaciones en un 33,9%. Realmente es preocupante, pero claro, damos los datos y es algo que llevamos pidiendo desde este programa durante mucho tiempo, que den los datos en términos absolutos, que nos enteremos, que por favor nos digan el número de violaciones que se han producido en España. Tienes que hacer cálculos y la verdad tienes que preocuparte de saber esas violaciones a partir de los balances de criminalidad, pero tienes que hacer tus cálculos. Siempre se suelen dar de forma trimestral, se suelen dar porcentualmente, se suelen dar con delitos desglosados, es decir, 5, 6, 7 delitos contra la libertad sexual. Los datos nuevamente vuelven a ser pues no muy claros. Pero sí que podemos decir que, como dato más relevante, es que las violaciones han crecido. Posiblemente estemos por encima de las 2.000, sí, lo has oído bien, Albert, por encima de las 2.000 violaciones anuales en España. Fíjate, podemos relatar los últimos hechos acaecidos en Las Palmas. Una víctima este miércoles, una víctima de 20 años, fue abordada por 3 hombres en un bar. En un primer contacto existió una invitación, la invitaron a tomar algo, la víctima al parecer se rechazó, insistieron, todos dentro de unos términos más o menos normales. En definitiva, la víctima acabó tomándose algo con esos presuntos agresores sexuales y terminó en un hotel pues violentada por estas 3 personas. Se trata de 2 alemanes y un italiano. Ahora mismo la investigación está abierta. Hay que revisar las cámaras del hotel, saber si estaba o no estaba aturdida, movimientos de ayuda, hacer un análisis forense a la víctima porque apareció ni más ni menos que el jueves por la mañana prácticamente desnuda en el hall gritando y pidiendo auxilio por esa violación. Los hombres evidentemente están detenidos y se están haciendo las comprobaciones necesarias. Todo parece indicar que pueda ser por los efectos de esa sustancia conocida como la escopolamina. Esto sucede demasiadas veces y para mí es un problema relevante. Para mí es un problema que tiene que atajar ahora mismo el Gobierno, que tiene que atajar el Ministerio del Interior. Por tanto, pedir más claridad en los balances de criminalidad, pedir números absolutos, porque en este caso son necesarios,
y decir que esto no es una excepción, el aumento continuo de las agresiones sexuales. La última, reitero, en nuestras islas. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Quedan horas, amigos, horas para la moción de censura, la 6ª moción de censura de la democracia, la segunda de Vox en esta legislatura. El símbolo, el talismán de esta moción, Tamames, el colocar por primera vez en la historia de las 6 mociones en democracia a alguien que no es del partido que la propone y que ni siquiera es diputado, que lo fue, pero ya no lo es. 30 folios de discurso que hacen un repaso a la situación política de España. Ya les digo que esos 30 folios, aunque los haya avanzado en parte la prensa, no fueron fáciles de consensuar entre Tamames y Vox. Hubo polémica, hubo reuniones. Muchos esperan ver a un hombre que no es como los que están delante. Alguien más preparado, un intelectual. Muchos esperan un discurso brillante. Nadie espera que triunfe la moción. Y hay intereses para que no triunfe en ambos lados, ¿eh? Sí, en la izquierda y en la derecha, en el PP y en el PSOE. Lo que ocurra formará ya parte de la historia de España y también, por qué no decirlo, de los egos de Tamames y de Santiago Abascal. Que algo de eso hay. Hay una persona que es responsable de la idea y casi de la ejecución, y hoy está con nosotros. Don Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, bueno, con 86 años, casi los mismos que Ramón Tamames, un poquito menos. Bueno, él es mayor. 3 años más, bueno. Lo cual no impide que estuviéramos juntos, nada menos que en la cárcel de Carabanchel en 1956, y ahí nació nuestra amistad, que se ha mantenido y es un honor para mí a lo largo del tiempo. Eran los dos universitarios opositores a Franco y tenían que promover y querían promover un manifiesto contra Franco. Ahí fue cuando les pillaron. Bueno, no fue exactamente un manifiesto contra Franco. La verdad es que fue una operación que resultó ser de amplia escala. O sea, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Enrique Mújica, yo y alguno más que en estos momentos se me escapa, refundamos el Partido Comunista bajo la batuta de Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, en 1955, en las aulas y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí nació el proyecto de convocar un congreso universitario de escritores jóvenes. Aquello era un movimiento regeneracionista, por así decir, que efectivamente surgía alrededor, bueno, de gentes que éramos o queríamos ser escritores, pintores, compositores, cineastas, economistas, como en el caso de Tamames. Y aquello se fue disparando. La muerte de Ortega y Gasset fue también determinante. Total, que se produjeron una serie de acontecimientos que yo he contado con mucho detalle en mi último libro, Galgo Corredor, que es el segundo volumen de mis memorias. Total, que acabamos sacando nada menos que 10.000 estudiantes a la Gran Vía, wow, en lo que fue la primera gran manifestación que hubo contra el régimen después de la Guerra Civil. Aquello, bueno, el ejército se acuarteló, hubo crisis de ministro,
cayeron varios ministros, entre ellos Ruiz Jiménez, que era tío mío, que era ministro de Educación, que era el que había abierto iniciativas como la nuestra en la Universidad de Madrid, y todo aquello efectivamente fue la primera gran crisis del régimen. Y acabamos en la cárcel, bueno, pues una serie de personas, muchas de ellas futuros próceres, futuros padres de la patria: Ramón Tamames, Dionisio Ridruejo, Alberto Ruiz Gallardón padre, Enrique Mújica, Vicente Girbau, Javier Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tiempos. Bueno, casi premonitorio, porque luego Sánchez Dragó ha estado un montón de veces en la cárcel, ¿no? Por culpa de... Pues esa fue la primera. Luego estuve 4 veces más. Exacto. Y luego estuve en cárcel domiciliaria, en prisión domiciliaria, otros 8 meses. Y luego estuve más de 6 años en el exilio. Así que tengo una carrera patibularia verdaderamente muy vistosa. Tiene la carrera de lo que hoy en día llaman un facha, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora te llaman facha, hagas lo que hagas. Ves un periódico, eres un facha. Te metes el dedo en la nariz, eres un facha. Te gustan los espárragos de Pamplona, eres un facha. O sea, todos somos fachas. Es tremendo. Bueno, ¿por qué Tamames? ¿Por qué pensaste Tamames es la persona? Bueno, mira, yo la verdad es que conste que todo esto no lo he filtrado yo, pero como ya se ha filtrado y ha aparecido en El Español, y ha aparecido en Voz Populi, ha aparecido en El Mundo y ha aparecido en tu programa, y más que va a aparecer, bueno, pues es cierto, lo que se está contando es cierto. Mira, yo tengo, como es notorio, amistad con Santiago Abascal, en fin, desde hace ya bastantes años, incluso escribí un libro de conversaciones, yo digo que de diálogos platónicos con él. Entonces, bueno, pues a veces nos vemos para comer juntos, en compañía casi siempre de Quijo Méndez Monasterio, hombre, que es un poco su mentor intelectual, ¿no? El alma mater también de Vox. Y entonces, pues hace cosa de exactamente, creo que fue el 14 de enero, 14-15 de enero, nos reunimos para comer, cosa que hacemos pues de vez en cuando, cada 3 o 4 meses. Por supuesto, era una comida de amigos, no era una comida para hablar de política, aunque ya se sabe que en España las comidas de amigos siempre se acaba hablando de política, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no era nada institucional, que no era un acto de partido, que no era nada que tuviera que ver con ideologías, que era una comida de amigos en un restaurante muy conocido de la calle Narváez de toda la vida, al que yo iba desde pequeñito porque vivía muy cerca con uno de mis tíos que vivía también muy cerca, que es Rafa, una famosa marisquería. Bueno, nos reunimos allí y naturalmente salió a relucir, en fin, en el curso de la conversación, la necesidad de plantear en el Parlamento una moción de censura. Una moción de censura de la cual se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo, pero no terminaba de fraguar. Y no terminaba de fraguar, por una parte, la necesidad de plantear una moción de censura era una iniciativa, un pensamiento, un deseo, un wishful thinking de todas las personas, grupos, etcétera, que creen en estos momentos que lo más importante para que la sociedad española, en fin, mejore y para que todos vivamos más a gusto es que el señor Sánchez abandone el gobierno. Entonces ya sabemos que una moción de censura no va a servir exactamente para eso, no se va a ganar, pero en cualquier caso sí va a airear los trapos sucios, va a poner en evidencia pues, los problemas que plantea este gobierno, va a llamar la atención de Europa, que está siempre en el guindo, sobre lo que pasa aquí, etcétera, 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 y va a remover un poco el polvo del Banco Azul. Entonces, bueno, todos las 3 personas que estábamos en esa mesa y mucha gente más consideramos que es necesario presentar esa moción de censura aún a sabiendas de que no se va a ganar, porque efectivamente el señor Sánchez tiene la suficiente mayoría parlamentaria como para derrotarla. Pero bueno, es que se presente. Entonces el problema, y así surgió el nombre de Tamames, el problema es que las mociones de censura tienen que ir aparejadas en paralelo por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno. Vaya a salir o no vaya a salir, como en estos momentos es el caso. Y entonces estuvimos hablando de esto, y evidentemente la gente, yo les decía un poco, bueno, oye, os vais a decidir o no, se dice que vais a presentar la Cámara moción de censura, etcétera, y el problema estribaba en escoger ese candidato a la jefatura del gobierno. Ellos ya habían manejado algunos candidatos, con algunos habían entrado incluso en contacto, en fin, pero nada había llegado a puerto, y entonces empezamos a fantasear un poco sobre posibles candidatos, y ahí fue cuando yo lancé, después de haber repasado otros candidatos que por unos motivos u otros, personales, políticos, ideológicos, de conveniencia, etcétera, fueron descartados. Ahí es cuando a mí se me ocurrió lanzar el nombre de mi viejo amigo Ramón Tamames, porque es decir, yo, el retrato robot de la persona necesaria para esa moción de censura es alguien que esté por encima de las partes, alguien que no cuente con una oposición a priori ni de la gente conservadora
ni de la gente de izquierdas, alguien que tenga una trayectoria probada de gestión, en el caso de Tamames, además de economía. No olvidemos que el libro Estructura Económica de España, llamado coloquialmente El Tamames, es el libro de economía que ha servido de libro de texto a generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes españoles en la Facultad de Económicas. Y además el nombre de Tamames pues está por encima de toda sospecha. Su honorabilidad personal, moral, cultural, escribe libros, da conferencias, es profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que cuando yo lancé ese nombre, sí, fui yo el que lo lancé, entonces, bueno, pues mis dos interlocutores al principio se quedaron un poco sorprendidos, pero luego dijeron, pues oye, sabes que tienes razón, sabes que se puede estudiar, sabes que es un buen candidato. Pero yo había empezado diciendo, hombre, necesitaríamos un De Gaulle, con un Colombeile de Seglis, necesitaríamos como en Roma un Cincinato, es decir, necesitaríamos un primus inter pares como candidato en esa moción de censura. Y entonces empezamos a darle vueltas al asunto y me preguntaron, ¿pero tú crees que él aceptará? Y yo dije, hombre, tendré que hablar con él, pero yo sospecho que aceptará, porque conozco a Ramón desde hace muchos años, porque es un hombre valiente, porque es un hombre con sentido patriótico, porque es un hombre que al mismo tiempo, bueno, pues en fin, le gusta la política, siempre ha estado de una o de otra manera metida en ella, y tanto por su carácter como por su trayectoria, yo creo que aceptará. Entonces me dijeron, bueno, pues ¿hablarías con él? Y dije, sí, por supuesto, sin ningún problema. Pues hazlo y explícales esta conversación que hemos tenido y nos ponemos en contacto con él. Y vamos viendo. Y ahí empezó todo. Efectivamente, yo esa misma tarde, bueno, yo al día siguiente publiqué yo una columna en la Gaceta, donde escribo una columna a la semana, en la cual no hablaba de esto, pero trazaba un poco el retrato robot de lo que a mi juicio debería ser el candidato en esa moción de censura. Bueno, esa misma tarde yo me puse en contacto con Ramón, le expliqué el asunto y tal y como yo sospechaba, con buen conocimiento de causa por mi parte, en este caso, Ramón aceptó mantener esos contactos. Y efectivamente tuvimos una primera reunión en Bambú, en fin, en la sede de Vox, una reunión larga, de 2 o 3 horas, en las que, en fin, se habló de muchos aspectos que yo no voy a revelar, porque, bueno, yo al fin y al cabo en todo este asunto soy un convidado de piedra, ¿no? Entonces, bueno, allí se quedó en que se iba a seguir estudiando el asunto y en que habría una segunda reunión una semana después. Efectivamente, esa segunda reunión a la que yo también asistí fue ya en casa de Ramón Tamames y se produjo el pasado martes, o sea, prácticamente hace nada, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió ya esto que está circulando ahora por los medios de comunicación, con lo cual es muy probable que efectivamente Ramón Tamames sea el candidato a la jefatura del gobierno en la moción de censura presentada no solo por Vox, porque en realidad no se trata de sí, la va a presentar Vox, pero se trata de que la apoyen otros grupos. Fundamentalmente, claro, de conseguir el apoyo del Partido Popular sería muy importante. En este sentido, Ramón Tamames ha mantenido ya algún contacto con Feijóo, no voy a revelar lo que se dijo en ese contacto, tal, y efectivamente el próximo martes se va a hacer pública la decisión definitiva. Si a mí me preguntas mi opinión, porque además naturalmente el problema estriba no solo, en fin, en que hay que acudir, esto lo haría el propio Santiago Abascal, a la oficina pertinente de las Cortes para presentar la moción de censura, y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo que puede tardar 1 o 2 semanas hasta que la presidenta de las Cortes convoque efectivamente el debate sobre la moción de censura. Y ahí a partir de ese instante habrá, en fin, un par de jornadas en las cuales por una parte Santiago Abascal explicará las razones de la moción de censura y el propio Ramón Tamames desarrollará lo que sería su programa de gobierno, que no es un programa de gobierno de Vox, que es un programa de gobierno por encima de las partes, que es un programa de gobierno destinado en definitiva fundamentalmente, puesto que la legislativa termina el mes de diciembre, a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Pero naturalmente Tamames tiene que elaborar su propio programa, que podrá coincidir en ciertas cosas con el de Vox o no, pero son cosas, digamos, independientes, porque no se trata de apoyar a Vox, se trata de conseguir echar a Sánchez, esa es la verdad. Entonces, mi opinión es que sí, es que Ramón Tamames va a decir que sí y que el próximo martes será pública esta decisión. Hay que hacer algo, ya está bien de hablar en los pasillos, en los medios. No, hombre, no, los partidos están para no solo hablar, ¿no? Dar un golpe en la mesa, aunque se pierda. Es que, Alberto, la moción de censura va a ser no solo parlamentaria, es decir, va a tener una repercusión extraparlamentaria, en la calle, en las conversaciones, a través de los medios de comunicación, etcétera.
etcétera. que se entere Europa. Claro. Efectivamente, que se entere Europa, y esa es su verdadera función. Y ver a socialistas y a comunistas y a gente de Podemos y a Izquierda Unida votar contra Tamames también tiene una carga ideológica, ¿eh? Hombre, les va a costar trabajo, ¿eh? Claro, les va a costar trabajo. Es muy porque difícil. Efectivamente no hay ningún motivo para oponerse a un señor como Tamames, cuya honorabilidad, insisto, está por encima de toda duda, ¿no? Además, hombre, yo tengo que decir que a mí me complace mucho esto, haber servido un poco, en fin, de correa de transmisión, de punto de ignición, porque Tamames y yo formamos parte de lo que yo mismo he calificado de generación del 56, que era una generación regeneracionista, que fue la que puso en marcha el mecanismo de la democracia en España. Entonces, que un hombre de aquella época, prácticamente los únicos que seguimos vivos somos Ramón Tamames y yo, todos los demás desdichadamente han muerto, pero un hombre de aquella época se convierta en estos momentos, o sea, en pararrayos de los males que están devastando el país, hombre, a mí me llena de orgullo. Señores, es Fernando Sánchez Dragó y me encanta hablar contigo, ver que tienes la mente tan ágil como siempre la tuviste, que el alma de escritor y de periodista sigue en ebullición y que además estás ayudando a que este país sea mejor. Con eso, querido, puedes verte muy recompensado. Este país estará en deuda contigo. Ya sabes que estoy siempre a tu disposición y a la de todos los amigos presentes ahí. Un abrazo para todo el mundo. Un abrazo fuerte, Fernando. Gracias. Castellón Confidencial. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Amigos, hay historias que contar y es muy sencilla. Aquí con el amigo Pepe Rossiñol queríamos saber cómo se hacen los estudios de radio de audiencias. Los de tele ya hemos hablado de Cantar Media y de cómo se maneja. Pero ¿cómo funciona en la radio esto del EGM? Bueno, pues la persona que mejor lo sabe es José Antonio Avellán. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Hombre, Albert, muy buenas tardes, encantado de saludarte. Bueno, tú, para mí tú eres el EGM, ¿eh? No, por favor, no. En el buen sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Yo fui el curioso que osó meterse en las tripas, pero nada más. ¿Cuánto hace de eso, de el día que lanzaste unos compañeros a averiguar la veracidad del EGM? ¿Cuánto hace? Te lo digo exactamente, de septiembre de 2005 al 8 de marzo, me acuerdo de memoria, de 2006. Bueno, y el resultado fue tal que estás desde entonces en la lista negra, ¿no? No lo sé. No, hombre, no podría. Yo soy siempre muy positivo. No podría jurar lo que aquello haya influido. Influido puede, pero que aquello me ha costado la lista negra, no sé. El resultado fue el que nunca esperé. O sea, para mí fue una sorpresa terrible. Yo entré buscando, montamos un dispositivo fruto de la casualidad, como estas cosas siempre. Nunca pensé que fuera tan fácil y que logramos llegar tan lejos. Sí. En primer lugar, quiero dar gracias públicamente a mi cabeza, que el primer día dijo: cada paso que demos cada día tenemos que ir al notario de la ciudad donde estemos, y había cientos de informes notariales, cada día había varios informes en varios notarios de España de lo que estábamos haciendo, y yo iba buscando a quien estuviera manipulando y beneficiándose de aquello y no lo encontré. Me di cuenta de que lo manipulaban y se beneficiaban todas las grandes sobre todo, y que el tema es que no había estudio, y si no había estudio en el 2006 porque era imposible, o en el 2005 y 2006, fíjate en el 2022, o sea, es completamente kafkiano, es anacrónico, es un estudio en el que
tienen que subir a una casa particular, que cuando llegan al portal le dicen tienes que ir al séptimo derecha si hay un séptimo derecha y si no al cuarto izquierda, y tirarte una hora, entre hora 15, hora y media con el señor, si es que te deja entrar, con un cacharro muy grande tipo iPad gigante, y el que le pregunta por las compresas de su señora, por los tampones, por la cuenta corriente del banco, la tarjeta de crédito que tienes, el detergente que usas, el limpiasuelos que usas y qué radios y qué revistas y qué periódicos consumes. Pues claro, eso lo dimos cuenta, y lo comprobamos que era imposible, eso no se puede hacer, y al final no se hacía, porque encima, te hablo de memoria, que no sé si pagaban 8 o 10 euros por encuesta al personal, que era casi todo extranjero y sin papeles. Y claro, cuando se aprendieron el truco, pues se la rellenaban ellos mismos en las escalera y hacían de un taco 7-8, porque no había quien les abriera la puerta. El mismo, como es lógico, el mismo que iba a encuestar, se montaba la encuesta más o menos a voleo y cobraba los 8 eurillos el pobre chaval para tirar a fin de mes. Y entonces el porcentaje era, del más del 80 y tantos % que no se hacía. Que yo creo que era del 100, pero pudimos certificar que más del 80 no se hacía. ¿Y a día de hoy crees que ha mejorado o empeorado? No, o igual. El sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Con lo cual yo me temo que entrará todavía menos gente en las casas, porque la gente tiene todavía más miedo a abrir a cualquiera la puerta. Y luego, bueno, pues hay cosas tan anacrónicas como que no se miden en locales públicos. O sea, fíjate, la tele, entonces los programas deportivos, pues no vale, tienes que estar en tu casa sentado y en posición de firme. Si estás en la calle no vale, si estás en un local público no vale. Un periódico, fíjate, yo como tú, como todos que hemos leído un periódico bien deportivo, bien generalista o ambos a la vez, en un bar, el estudio no admite, no cuenta. Has de leer el periódico en casa y sentado, porque si no cuenta. Claro, eso no cuenta. Entonces. Oye, pero lo que pasa es que yo te cuento el secreto, que lo descubrimos al ver, pero lo descubrimos al acabar todo esto con mucha tristeza y mucha desilusión. El secreto es que hay una cosa que se llama universo, que yo es lo único que mido del EGM cada trimestre. El universo es el número de gente que escucha la radio en España. Entonces el universo, que siempre está en torno a 23, 24 millones, eso es lo que no debe variar por el bien de las grandes cadenas, que se reparten luego los ingresos, pues más o menos calcula que entre las 3 grandes cadenas está repartiéndose el 97,4, 97,5 de la facturación. ¿Y quién decide este EGM ganas tú o gana el otro? ¿Cómo va esto? Me da que lo dejan al libre albedrío de los que lo hacen con la mejor de las intenciones, porque siempre los márgenes son muy pequeños. El que no gana hoy gana el que viene, y el que no gana el que viene gana el siguiente. Nunca uno recibe 4 palos seguidos ni 3 alegrías seguidas. Y entonces al final, como todo esto, nadie compra publicidad de hoy para mañana. Entonces al final las grandes agencias para quedar bien son multinacionales, dicen que utilizan el EGM, ahora te contaré una muy buena, y así todo el mundo queda bien. Está protegido el que gasta el dinero, está protegido el que lo cobra, etcétera, etcétera. Y a la vez no protestan ante el gran fiasco de este negocio. Y es que te decía que se reparten las 3 grandes cadenas el 97% de la facturación, que a su vez es, con perdón, una mierda, porque la radio no le llega al 1% del total, porque hace que el reparto en televisión para las 3 grandes o para las 2 grandes sea del 90 y tantos %. Entonces la radio no pilla nada, ¿no? La radio pilla cifras muy malas para el volumen de radio que hay. España es de los países del mundo donde más radio se consume. Sí, aquí se escucha mucha radio, pero el negocio está atado y bien atado para que no se vaya de las manos de los de siempre, ¿no? Eso es. Ellos saben lo que van a facturar, les escuche cuanto lo quieres, escuche y hagan lo que hagan. Oye, nunca va a haber fluctuación. ¿Alguna vez Prisa o SER fueron propietarios del EGM, como se rumoreó? No, jamás. Yo entré buscando a la SER, porque el rumor que yo escuché desde que era pequeño, y yo entonces tenía 36 o 38 o 40 años, yo que sé, el rumor era que Prisa manejaba todo esto y depende cómo le cayeras ese trimestre de su vida, Mentira, por lo menos entonces. Bueno, yo te confieso una tontería que yo viví con Luis del Olmo, ¿no? Estaba trabajando con él, que trabajé años, y de pronto sale un EGM y sale que en Ponferrada, lugar de nacimiento, donde tiene estatuas en cada esquina, pues que no salía el líder, salían otros.
delante mío, descolgó el teléfono, habló con alguien del EGM y cambiaron el EGM y salió líder. Estas cosas... Yo te puedo contar una del último trimestre, que ocurre siempre, o sea, hay varias, ¿no? Pero a mí me llama la atención emisoras, por ejemplo, Rock FM, que es una de las cadenas del Grupo COPE. Sí. Rock FM, de memoria te hablo, tenía 140, 150 mil oyentes en Euskadi, en el País Vasco, en el último trimestre, y no tiene ninguna emisora. Es todo lo contrario de todo el mundo. No tiene emisora, no tiene ni una sola licencia, esa es otra. El gran escándalo del EGM no fue lo que yo hice entre 2005 y 2006. El gran escándalo es cuando yo, de casualidad, consigo una lista, que rápidamente voy al notario, la protocolizo, de que la mejor lista de piratas con todo tipo de datos y localizaciones que hay en España la tiene el propio EGM. Y entonces digo, ¿y esto qué es, tío? O sea, cuando en el punto 4 del estatuto creo que ellos tienen que cerrar, no tienen que contabilizar jamás las emisoras piratas y las están contabilizando, pero ¿de qué manera? Te digo, o sea, esas contradicciones, lo que yo llamo contradicciones, hay cientos en España, ¿no? Qué fuerte. O sea, ellos te computan emisoras que no tienen en Madrid, pues te la computan como si estuviera en Madrid porque le han metido pirata a lo mejor 20 kilovatios o 30 kilovatios cuando tienen nada más que 3 vatios o 4, ¿no? Avellán, estás en forma, te veo y te escucho como siempre. Y recuerden que La Jungla sigue emitiéndose cada día y después te veo en Twitch y haciendo las 1000 locuras. Dale un beso a tu hija, muy fuerte. De tu parte, un abrazo fuerte para todos. Gracias, amigo, un abrazo. Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Enrique Riobó, un gusto tenerte aquí, bienvenido. Buenas tardes, muy generoso en tus palabras, Albert, como siempre. Yo hago lo que creo con periodismo, ¿no? Tengo mucho respeto a la profesión y procuro contar lo que veo y a veces incluso lo que siento, ¿no? Que ya es un poco más subjetivo, lógicamente, ¿no? Pero ya tocaba estar aquí. Ya tocaba. Que a Enrique le queremos, le seguimos, le vemos, pero pocas veces nos encontramos por la locura de nuestros trabajos. Es un placer saludar a tu audiencia. Fue en televisión la última vez, creo, en Espejo. Sí, luego intervenciones por teléfono aquí en radio, en Decisión Radio, ¿no? Pero siempre es un placer saludar a esa audiencia que te sigue y que es fiel allí donde vayas y allí donde estés, ¿no? Nos aguanta, yo creo que es un placer, porque también eres valiente y creas una referencia en contar las cosas. Yo hoy estaba alucinando con Álvarez Cascos, mañana alucinaremos con otro y, qué lejos estamos de parecernos a Dinamarca, a Noruega. Es verdad. Estábamos comentando. Sí, qué lejos, qué lejos lo veo cada vez más lejos, ¿no? Porque faltan muchos al ver en los medios de comunicación. Pero ahí está. Pero ahí. ¿Por qué no están? Porque yo creo que hay, ¿cómo se dice? Sus pagos de favores, sus intercambios de favores, y al final es todo una caja de Pandora tapada que no quieren destapar, y volvemos al PP-PSOE, que se tapaban esas cosas unos por otros. Y me parece que alguno está deseando volver. Hoy, si te parece, vamos a hacer un intercambio. Tú me cuentas todo lo que sabes de Pablo Iglesias y yo te cuento lo que sé de Pablo Iglesias en la cadena de televisión donde yo trabajé. ¿Te parece? Bueno, ese intercambio promete. ¿De acuerdo? Trato hecho. A mí me ha ocurrido, y más de una vez, estar presentando un programa, no colaborando, presentando, y que te digan por el pinganillo, te vamos a sentar a Iglesias a la izquierda, le preguntas esto, y más de una vez. Y yo contaré una anécdota con Telecinco, que somos libres de contar las cosas. ¿Te la cuento ahora? Venga. ¿O después de la publicidad? Ahora. Esa me gusta. Bueno, pues al poco de publicar el libro, Jordi González realizaba un programa político antes de que Telecinco... El libro se llama La cara oculta de Pablo Iglesias. Sí, está disponible todavía, aunque ya está un poco desactualizado, es del 2014. Que se dice ayer. Bueno, pues cuando Jordi González hacía un programa político por las noches en Telecinco, y Telecinco no había tirado la toalla de competir con La Sexta todavía, ¿no?
y nos iban a sentar, pero en distintos platós, a mí en un plató, Telecinco, y en otro a Monedero, al señor Monedero. No sé cómo, por medio de trabajadores, entiendo tal, le filtran, yo voy al plató, allí a Telecinco, le filtran esta historia a Monedero y Monedero, tal cual, y así me lo cuentan. Si está Riobó, yo no voy. Entonces, ¿quién fue y quién no fue? Yo creo que los oyentes lo pueden. Tú te quedaste y él se fue. No. Fue Monedero y a mí me fuiste. sirvieron una opulenta cena en compensación a que había ido un sábado por la noche y ya estaba allí y tal. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar por el principio, es que es muy gordo. Lo que van a oír ustedes, lo primero que te he de preguntar es, ¿lo que vas a contar aquí lo has contado ante un juez? No, nunca jamás, porque nunca he sido citado por ningún juez. Nunca has sido citado. Nunca. Es más, es que no fui nunca denunciado. Pero sí estuviste en una comisión parlamentaria. Sí, en una comisión parlamentaria creada en el Senado de investigación de los dineros que quedaron acreditados, lo que pasa que no era delito en aquel momento, los dineros de Irán y de Venezuela, para intervenir al final en el sistema político español. Eso quedó acreditado. ¿Cómo conoces tú a Pablo Iglesias? Yo le conozco en la Puerta del Sol, en una de las manifestaciones de Pro 15M, que ojalá no se repitan, pero intuyo, pues todo indica que vuelven los desahucios, ojo al dato, y le conozco en una manifestación. Nosotros estábamos cubriendo un directo allí en la Puerta del Sol de Madrid, y era el año 2012, sí, 2012, era aniversario del 15M, sería el 15 de mayo o el 15 de octubre. Que ¿Y él se acerca a ti o tú a él? Él se acerca, yo no le conocía absolutamente de nada. Él se acerca, se me presenta, soy un profesor universitario, hago una tertulia política en Teleca, y hombre, Teleca es voluntarista, cuando no funciona un micro no funciona una cámara, cuando no funciona una cámara no va nadie que lo atienda allí, y dice, vosotros sois, se os ve profesionales, tal, sois de Madrid, quisiera hacer esa tertulia política con vosotros. Nos intercambiamos teléfonos y ahí queda el asunto, o sea, no, ahí transcurre el verano y nos ponemos en contacto en septiembre. Y a partir de ahí se vuelve el Pablo Iglesias seductor, que existe un Pablo Iglesias seductor. Te va detrás para conseguir el programa. Efectivamente. ¿Él llevaba financiación en aquel momento? No tenía, era un programa, a ver, ellos lo hacían en Teleca, era un profesor universitario que enseñaba su nómina de 900 euros, lo que pasa que cuidado, luego averigüé que 900 euros, como tiene la universidad, todas las universidades, era por dar 2 horas de clase a la semana. Es decir, no está mal pagado, ¿eh? No está mal, ¿eh? No claro, está mal, pero él lo mostraba como llorando, ¿no? Sí, claro. Solo cobro por mi trabajo 900 euros. Tampoco te contestó que era profesor porque le invitó Monedero a ser profesor. No, eso tampoco luego se supo con el tiempo, ¿no? Cuando, de hecho, para seducirme me llama por méritos asiático, o por notas, sino porque Monedero le enchufa en su propio honor. Sí, bueno, lo que hace la universidad, en muchos casos, con profesores de la izquierda, por así decir, ¿no? Él hace la tuerca en tu cadena. Sí. Le reto yo además, porque esa vez es que dimite Esperanza Aguirre, a mediados de septiembre dimite Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y yo digo, oye, Pablo, es un motivo para que empieces la temporada. Un 15 de septiembre, ¿quién no empieza la temporada con una dimisión? ¿Y empieza con publicidad o sin ella? Nada, no, ellos, la publicidad era de empresarios, demonio. O sea, no, él demoniza la empresa, demoniza las pymes, lo demoniza todo, lo que no es su discurso, ¿no? Entonces, tanto y sobre todo Monedero, ¿no? Monedero es terrible, ¿no? Y él empieza su tertulia política a acuerdo de intercambio cero. Soy yo el que le dice, Pablo, encender un plato cuesta dinero, ¿eh? Claro, tú ves aquí profesionales, ves que te atendemos. ¿Y qué te dice él cuando tú le reclamas que...? Y pues me dice, estoy buscando financiación. Y Monedero también. Y ahí era cuando, precisamente, buscaban financiación a través de CEPS, creo que era, o a través de la propia Universidad de Madrid.
y fructificaría, yo viví esa etapa, con dinero de Venezuela al señor Monedero y con dinero de Irán al señor Pablo Iglesias. No a Podemos, yo siempre lo dejé muy claro, es cierto. No a Podemos. El primero que llegó fue el de Venezuela. Sí, correcto. Estaba más asentado. ¿Cómo se te dijo? ¿Cómo se te comunicó y qué cantidades hablamos? Bueno, yo empiezo a ver, porque en aquel momento Televisión Española empieza a hacer sus tertulias políticas todas las noches. Uh-huh. Hasta ese momento hacer una tertulia política en televisión estaba incluso mal visto. Sí. O sea, no estaban de moda. Pero cuando el canal 24 Horas empieza a hacer las tertulias políticas, Pablo me dice, oye, yo ya llevábamos algunos meses, 3 meses, 4, me dice, yo quisiera hacer una tertulia política todas las noches en tu televisión. Y claro, yo le miro y le digo, tenemos la programación establecida, yo digo 2 cosas, no voy a echar a nadie para ponerte a ti, y segundo, no quiero ser tampoco teletuerca. O sea, una vez, ellos lo hacían los miércoles, una vez por la semana, 1:30 de programa, ¿no? Y ahí, en un conjunto plural, pues hasta es admisible, ¿no? Ese era un poco el tema. Pero luego a mí ya me habían advertido que el dinero que llegaba de Irán, que le llegaba a Pablo, y que a nosotros nos pagaba una parte de la que a su vez pedía comisión, un aprendiz de Álvarez. Pero primero llega Venezuela, luego Irán. Primero llega Venezuela, porque muere Chávez, va Monedero a Caracas, va a las condolencias y a la toma de posesión de Maduro. Yo, claro, cuando veo en la audiencia, lo diré, en las cortes de allí, en el Congreso de los Diputados de Venezuela, no sé exactamente cómo le llaman el Congreso, y veo a Maduro saludando al embajador de Brasil, al embajador de Argentina y de España al profesor Monedero. Hombre, te quedas muerto. Me quedo, que digo, este hombre trae dinero, porque a todo esto, como yo no les dejé hacer una tuerca diaria, ya me miran así como en su día hizo Mario Conde, ¿y cuánto vale esto? Ya. Como diciendo, quítate de en medio. Todo fuera comprable, ¿no? Me estás diciendo que quisieron comprar la cadena entera. Claro, porque dinero no les faltaba. Dinero no les faltaba. Y dinero no les faltó. Claro. ¿De Venezuela dinero en efectivo? Sí, dinero en efectivo. ¿Quién lo traía? ¿Monedero? Lo traía Monedero, no sé si lo traía Monedero por transferencia, porque al final se acreditó que eran varias transferencias y que las transferencias, las primeras acreditadas es de 400.000 euros. A mí me ofrecen la mitad al llegar y claro, tomando unas cervezas al lado de la plaza de Santa Ana. Yo estaba con mi mano derecha en la empresa, Juan Carlos Pozo, estaba Monedero y Pablo. Y éramos los 4. Sí. Y ahí estuvimos hablando y me dice, es que Maduro es conductor de autobús. ¿Qué vas a esperar de una figura? Claro, el otro había sido un coronel golpista, ascendido, creo que fue, ¿cómo le llamaban? Comandante, ¿no? Comandante le llamaban. Debió de ser capitán, ascendido a comandante, pero murió, Chávez murió. Y se quejaba de que Maduro no tenía ni cintura política ni conocimiento y decía... ¿Te refieres a Pablo Iglesias? No, a Monedero. Monedero se quejaba, él controlaba la situación política en Caracas, le saludaban, allí contaba incluso anécdotas de que una vez iban borrachos conduciendo, y te lo cuentan así, y le paró la Guardia Nacional bolivariana, y hombre, al verle la camiseta del Che... Dice, hombre, Monedero, tal, aquello era el salvoconducto, iban en dirección prohibida, pero daba igual, ¿no? Otra anécdota que me cuenta Pablo de Caracas es que allí la vida no vale nada. Dice, allí tu vida no vale nada. Y es a donde nos quieren llevar como modelo. Un día, un autobús perdió los frenos. Nos ejemplo, por favor. Por eso te digo. Y se llevó por delante, mató a 3 o 4 personas que estaban esperando el autobús. Por Dios. Y allí la gente siguió como si nada, porque la vida no me vale lo nada. Decían, no vale nada. De pronto te descerrajan 2 tiros y porque han discutido y no pasa nada, ¿no? Ese es el modelo. Estamos con Enrique Riobó, socio de Pablo Iglesias. Estamos en la época venezolana. Te ofrecen hasta 200.000 euros por hacer la tuerca y por seguir ahí. Y entiendo. No, por comprar la televisión, en realidad. ¿Y tú les dices que no? Evidentemente yo les digo que no. Y mira que no es fácil para ti decir que no en situación así. Ya lo he hecho. Se lo he hecho hasta a Mario Conde.
Ya has dicho que no varias veces. He dicho que no varias veces porque, a ver, los proyectos tienen que ser profesionales. ¿Cómo te iban a pagar? Pues seguramente en efectivo. Porque esta gente se apañaba en efectivo. Y lo de Irán con el edificio de la SGAE en Argüelles. Vamos a Irán. Según consta en la investigación de la UDEF, enviados de Hispan TV, la cadena de televisión que ustedes veían en español, en abierto, en TDT, con mujeres con el velo islámico, recuerdan, ¿no? Esta cadena de televisión estaba financiada por el gobierno de Irán. Y tenía versión española, y versión inglesa. Exacto, en Londres. Con sede en Londres. Se acercan un día a un meeting de Pablo Iglesias y le proponen producir un programa. El famoso Fort Apache que hizo Pablo Iglesias en esa cadena. Y que sirvió de drenaje a que viniera y dinero de Irán, y de alguna manera la tapadera era realizar un programa de televisión con toda su gente, con todo su equipo de la universidad, equipo que con asesoramiento de Venezuela se infiltró en redes sociales consiguiendo repercusión en España, porque la clave era meterse con periodistas consagrados tanto de Telecinco como de Antena 3, hay relaciones, no quiero mencionar ningún nombre, pero hay relaciones y luego hay dinero de Pablo Iglesias hacia periodistas consagrados de los grandes medios de comunicación, y eso le sirve de soporte. Paolo Basile, que no era tonto, que no es tonto, gestionando Telecinco, cesa fulminantemente a uno de esos periodistas consagrados, precisamente por la sospecha de que estaba allí Monedero todos los días o Pablo Iglesias, porque estaban todos los días en horario de mañana o Pablo Iglesias o el señor Monedero. Hombre, es decir, una cadena era muy cantoso. Era muy demasiado cantoso. ¿Que Pablo Iglesias pagaba a periodistas? Sí. Sí. No voy a mencionar de grandes nombres cadenas, porque cada cual le pagaban para ahí que le llevaran a la tele. Sí. Como contraprestación, compraba el espacio. Compraba espacio como si fuera una publicidad. Está diciendo que Basile sospecha cuando ve la frecuencia lo cesa, claro. Riobó, tú vas ahí de socio de Pablo en el proyecto con financiación de Irán. Sí. Tú vas con él a las reuniones. Sí. Por ejemplo, hay una reunión en la sede... Y ahí circulaban los billetes de 500. ¿Qué viste en la sede de Hispan TV? La sede de Hispan TV era un lujoso edificio que había sido de la Sociedad de Autores en Argüelles. Y ahí voy yo, de la mano de Pablo Iglesias. Yo le bromeo a Pablo Iglesias, le digo, oye, cuidado con estos, que te cortan la cabeza, pero no en sentido metafórico. Era el gobierno de Irán, ejecutaban. Literal. Sí. Y me dice, tranquilo, está la universidad de por medio, porque la universidad la realizaban también para beneficiarse ellos haciendo estudios constitucionales de las cartas magnas de Ecuador, de Bolivia. Una manera de entrar, ¿no? Sí, una manera de entrar en esa financiación que ellos necesitaban para ese movimiento político que Irán lo tenía muy claro por el medio del funcionario Mohammed, lo tengo en el móvil apuntado, lo tendría que consultar, porque claro, yo esa época la he ido cerrando, ¿no? Mohammed Matmou Alizadeh. Alizadeh, eso es. Pues siempre sospeché yo que este señor era funcionario de hecho decía que Esperanza Aguirre le conocía como funcionario del gobierno de Irán. ¿Qué viste en Hispan TV? Bueno, pues gran alegría de montar programas, de tener presupuesto casi ilimitado, de pagar en sobres a los invitados, algún invitado de los que haya ido a los programas. ¿Cómo cobraba Pablo Iglesias del gobierno de Irán? En billetes de 500. Y eso lo he visto yo. ¿Qué has visto tú? Sí. Cuéntame lo que has visto. Pues llegar... ¿Cuánto es esa factura? Porque le extendí alguna factura con IRPF, con tal, que Monedero tuvo un problema precisamente con eso por Hacienda. Porque quiso ser un espabilado jugador de fútbol y le salió mal y tuvo que hacer una complementaria. Y ahí a Pablo Iglesias le pagaban en billetes de 500.
¿De qué cantidades hablamos? Yo he llegado a ver cobros de 3.000 y 5.000 euros correspondientes a facturas, porque es verdad... Pero con frecuencia. No todos los meses, he de decir, porque este funcionario no estaba siempre en España. Viajaba y entonces me decía, ya he llegado, vamos allí. Y yo sospecho, y aquí sí lo sospecho, que ese dinero en billetes de 500 venía en valija diplomática. No podía venir de otra. Y a los invitados has dicho que también algunas veces. A los invitados se les pagaba en un sobre dinero en efectivo. Pero en eso sobre, lo he visto yo. Según el caché de cada uno, 100 euros, ahí 50... Lo interesante es saber si eran B o en A, claro. Por eso le pregunto, claro. Hombre, en un sobre siendo dinero. Claro, pues en un sobre siendo... Si como es, si es blanco, va en una botella y tal, pues... Con el ambiente que nos está describiendo. ¿Qué calculas? Factura con IRPF, hombre. ¿Cuánto calculas que se pudo llevar del gobierno de Irán en esos proyectos? Está acreditado, Pablo Iglesias. Yo creo que está acreditado y hizo un excelente trabajo la UDEF. Está acreditado más de 1 millón de euros. Que, hombre, para formar un partido político ayuda, creo que ayuda. Hombre, yo creo que todos los que estamos aquí podemos formar una coalición directamente, ¿no? O sea, es decir, hombre, para 1 millón... ojito, que también ayuda, ¿eh? 1 millón los billetes de 500 cuando vas Bueno, a ahora Malta, contaré otra cosa de claro, eso. Cuando ahora vas a Malta, contaré otra cosa de eso, porque los iraníes son también muchos de ayudarse entre ellos. El casoplón lo venden unos iraníes a precio por debajo de mercado. Yo no sé si nadie... Muy por debajo del mercado. Y además unos iraníes. Yo creo que eso la vivienda la vivienda la creó un empresario dedicado al mundo del mueble y era propiedad de ellos, pero luego pasó por varias manos. Y la última es de unos iraníes. Porque se había hablado yo recuerdo, se había hablado. En la época que tú dices... se producía estos programas con dinero del gobierno de Irán. Estados Unidos tenía ya un boicot económico, estaba estrangulando las inversiones de Irán. Estados Unidos convence a la Unión Europea y la Unión Europea decide lo mismo. Londres va más lejos, obliga a cerrar no era HispanTV, tenía otro nombre, no recuerdo ahora mismo. Obliga a cerrarlo. En España somos más tolerantes, se le deja en Internet, sin embargo a mí en TDT me llega un comunicado de la Comunidad de Madrid y del gobierno diciendo que hay que embargar las comunicaciones iraníes, con lo cual yo dejo de participar en esa historia cumpliendo lo que estipulaba la Unión Europea, ¿no? Que había que embargar incluso las comunicaciones del gobierno iraní porque se le consideraba en ese momento cómplice de posibles grupos terroristas islámicos. Claro, era una acusación muy fuerte, ¿no? Las señales de TDT y de radio son competencia de la Dirección General de Política Digital de la Comunidad de Madrid. O sea, es que lo hace porque recibiría instrucciones y del gobierno de España. Del gobierno de España, y como competente en la materia transmite a la señal. Y nos pasa el comunicado. Pero a ver, durante... Un poco por aclarar las circunstancias. Nunca hubo conciencia, es decir... ¿Nunca escuchaste a Pablo Iglesias o a Monedero decir, hombre, estamos recibiendo dinero de un país que ejecuta a personas, que cuelga de grúas a homosexuales, que no permite la libertad, los derechos humanos? ¿Nunca hubo un cargo de conciencia de decir no podemos seguir siendo financiados por una dictadura como la de Irán? Ellos, yo creo que perdieron contacto con la realidad porque hubo una protección mediática brutal. Pensemos en el 15M y estos eran los salvadores de la patria, eran los salvadores de los pobres. Entonces tuvieron una protección mediática brutal. Yo podría contar que las pasé canutas para que se diera noticia del libro y que solamente El Economista, el periódico, que hace 3 portadas en diciembre seguidas en Madrid, en los kioscos, es el que rompe el silencio de protección mediática que ellos tenían, y con esa protección mediática ellos perdieron conciencia de la realidad. Si ellos llegan a ser, cuando yo publico el libro, el número 1 en intención de voto del CIS. Entonces, claro, toda esa marea les hace perder la conciencia, les hace verse como salvadores de todo el mundo, y realmente jamás...
cuando ya empiezan a bajar, cuando empieza la crítica, cuando empiezan los contrapoderes de la democracia a ejercer su función, entre ellos los medios de comunicación, entonces ellos dicen, tenemos que cabalgar con contradicciones. La respuesta es, hay que cabalgar. Su dinero, aunque venga manchado de sangre, es muy útil para nuestra marea política. Mañana más información confidencial. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por ayudarnos. Gracias a cada comentario que realizan a través del canal de YouTube o de iVoox, lo leemos todo. Y recuerden, hay un teléfono, buzón de voz, lo que quieran, déjenlo ahí y también le escucharemos a usted. 649-532-435. 649-532-435. Gracias por su confianza. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.